En imágenes, entonces, observamos hasta hace unas horas el abogado Edwin de la Cruz Ponce del empresario chino, el señor Yang. Pero aquí tenemos al doctor Elio Riera, quien asume. ¿Desde qué hora? Usted me comentará la defensa de este empresario chino. Buenas noches, bienvenido al Buenas Noches. Bienvenido, doctor. Buenas noches, muchas gracias por esta gentil invitación. Bueno, señor Yang, ya vengo asesorando algunos temas vinculados a nivel societario y otros corporativos. Me sumo en este caso para contribuir con respecto a un análisis legal, a los acertados comentarios que ha brindado mi colega, ¿no? Y en este caso, que se esclarezca finalmente todo lo que ha solucionado, ¿no? O sea, doctor, ¿usted se suma a la defensa legal, no reemplaza al doctor de la Cruz? No reemplazo a ningún colega. Todos los colegas que finalmente ostentan una condición de abogado para el señor Yang buscan coadyuvar con sus intereses y en el caso concreto también, ¿no? Vengo con la intención de sumar y aclarar un tema muy importante, ¿no? Aquí se tiene que establecer que Fiscalía tiene que investigar ya el cambio realizado por la nueva Fiscalía de la Nación. El doctor Tomás Aladino Gálvez ha dado muestra de ello. Los fiscales se centran más en investigar y justamente lo que ha pasado, ya se ha realizado esta investigación, han requerido videos. Me parece bien, me parece correcto para que finalmente se pueda esclarecer qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Dónde ha habido diligencias hoy, no? Porque estábamos viendo la imagen del Ministerio Público, compartían algunas fotografías de fiscales ingresando al Chifa de la Avenida San Luis, pero ¿a dónde más han entrado los fiscales hoy a recabar esta información? Netamente a las oficinas de San Luis, a requerir justamente la información vinculada a videos y bueno, información también vinculada al tema estructural de la empresa, los integrantes de la empresa, conocer más sobre este giro de negocio. Y bueno, se les ha brindado la información requerida. Ya corresponderá que Fiscalía continúe, investigue y que finalmente haga lo correcto. Pero estamos hablando de registro de cámaras, por ejemplo. Claro, todo lo que es cámara, todo lo que es audio, todo lo que son sistemas, todo lo que es informática, que es la palabra, ¿no? Entonces, eso ya ha sido recabado, ha sido solicitado por Fiscalía. El señor Yang se ha puesto a derecho para esclarecer toda la información requerida y bueno, ya corresponderá a ellos que emitan un pronunciamiento, ¿no? Correcto. Solo para terminar esta parte, ¿es ya Xi Guoyang un investigado por el Ministerio Público? Porque incluso hablaban de la tipificación penal de tráfico de influencias. Claro, ¿en qué calidad se encuentra? Claro, por el momento no existe una condición de imputado. Fiscalía está realizando una investigación y ya en función a estas diligencias preliminares, a esta primera etapa, tendrá que identificar si el señor Yang es un imputado. Por el momento la investigación está dada en función a la noticia criminal, que es finalmente lo que ha propalado los medios de comunicación. Van a requerir información y luego de ello ya Fiscalía tendrá que indicar ¿existe necesidad de continuar con el proceso penal o no existe? Y justamente a eso apunta el fiscal, ¿no? ¿En estas diligencias ha estado presente el empresario Yang? Claro, bueno, él no ha estado presente, pero sí sus representantes, quienes han proporcionado esta información. Y bueno, ya el señor Yang ha señalado los datos de contacto requeridos, porque recordemos que Fiscalía llega y no te avisa, ¿no? Claro. Es normal, es parte de su función, ¿no? Llegar y no avisar y requerir tu información. Entonces ya corresponde al administrado si entrega o no la información. Aquí se ha entregado la información y han cumplido con todo ello. Pero ¿está en el país? ¿Xi Guoyang está en el país? Sí, claro, sí. Está el señor Yang en el país. Yo me he reunido con él hasta hace un par de horas y un poco para brindarle un panorama legal sobre todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder y bueno, colaborar con la justicia en todo sentido, ¿no? O sea, y si, por ejemplo, lo citan a la Comisión de Fiscalización, ¿él estaría dispuesto a ir a declarar ante o en el fuero político? Sí, claro, definitivamente. O sea, en todo sentido, el señor Yang tiene que brindar la información necesaria para poder esclarecer esto y coadyuvar finalmente con la verdad. No se puede negar que es un hecho desacertado que el presidente Gerí haya acudido, lógicamente, a un establecimiento de esta forma, tal vez encapuchado, ¿no? Es un tema político que lógicamente genera pues una trascendencia jurídica, ¿por qué no? Porque puede ser vacado y debería, considero yo, finalmente, porque no es un comportamiento adecuado y probo de un funcionario. Pero para eso justamente está el fiscal, tiene que investigar. El Congreso, como tú bien señalas, lo va a hacer y en función a todo ello ya tendrán que emitir un dictamen. Me parece interesante esa posición que toma el doctor Elio Riera, porque claro, o sea, no podemos evitar mencionar que usted es candidato a diputado por Lima Metropolitana por la agrupación Alianza para el Progreso. Y hoy ha sido muy duro el bloque de César Acuña exigiendo la renuncia del presidente, ¿no? Entonces usted... Va en esa línea. ¿En qué línea está? Está en línea de un político que dice, oye, el presidente ha cometido un error, ¿no?
o está en la línea de defender al empresario. empresario chino, ¿no? Pero es que la respuesta es clara. ¿Quién puede negar que el señor presidente ha cometido un error al entrar de esa forma encapuchada a un establecimiento en un horario fuera de la agenda presidencial? ¿Y ha cometido un delito? Es que eso le corresponde finalmente determinar al Poder Judicial. Si tú dices ahorita, en este momento, el señor ha cometido un delito, tú y yo podríamos ser sancionados penalmente por injuria, calumnia y difamación, y además que no somos jueces. Pero lo que usted sí es abogado, corresponde... ¿no? Y un abogado penalista que tiene lo que sí corresponde, una trayectoria. Muchas gracias por las palabras, pero lo que sí corresponde es que Fiscalía investigue, que Fiscalía determine el grado de responsabilidad y en función de ello que se atribuya finalmente la conducta que corresponda. Lo que sí no se puede negar es que ese comportamiento es reprochable, es equivocado y como no ha generado consecuencias que podrían generar incluso esta vacancia. Entonces, en todo sentido, yo respaldo el hecho de que el señor sea convocado al Congreso de la República. De ser el caso que los congresistas consideren que sea vacado, tendrá que hacerse, porque no es un comportamiento probo, correcto, y no es el que los funcionarios, perdón, no es el que los ciudadanos esperamos, en todo sentido. Y con respecto al señor Yang, tiene que ser sometido al proceso legal según corresponda, respetando sus derechos, no porque el señor haya abierto la puerta corresponde aplicarle cadena perpetua, por ejemplo, no, corresponde a sus derechos, que se respeten conforme a ley y que finalmente el Ministerio Público se pronuncie. Es lo que corresponde. A ver, Santiago, doctor, vamos a hacer un paréntesis Claro. en esta entrevista porque tenemos una información de último minuto y es que el jefe del INPE, Iván Paredes, acaba de renunciar al cargo que se le había confiado. Ahí vemos una carta que es dirigida al propio presidente, José Gerí, y dice, ¿no? Por medio de la presente me dirijo a usted para expresarle mi renuncia irrevocable al cargo del presidente del Instituto Nacional Penitenciario INPE, función que he venido desempeñando con el más alto sentido de responsabilidad, compromiso y respeto. Agradece la confianza que se le ha depositado y, bueno, que reitera su disposición a realizar una transferencia ordenada y transparente para no afectar la continuidad del servicio. No detalla las razones de su salida, tendrá que ver... Puede ser anticiparse a, no. a un despido, ¿no? Era largamente comentada esta posibilidad. Ha renunciado el jefe del INPE, entonces vamos a ver qué va a pasar con el tema carcelario. Pero estamos conversando con el doctor Elio Riera, uno de los integrantes de la defensa legal del empresario chino Xi Guoyang. Y nos decía, doctor, que, claro, Xi Guoyang también va a tener que responder a la justicia. Claro. En el entendido de que, ¿considera usted que Xi Guoyang cometió una imprudencia, un error o hizo mal en concertar reuniones fuera de Palacio de Gobierno con el presidente José Gerí? Bueno, eso le corresponde finalmente al funcionario público, ¿no? Una persona como privado puede finalmente brindar y atender a cualquier ciudadano en su establecimiento o su domicilio, según corresponde, según sus intereses. La responsabilidad funcional, y tú mencionaste justamente un delito de tráfico de influencias, corresponde a quién, al funcionario público. Tráfico de influencias, cohecho, por ejemplo. Ya, ok, yo ingreso tu chifa y tú vas a realizar algo a cambio de algo, la promesa indebida. Pero aquí lo que concretamente tenemos que ingresaron en un horario fuera de la agenda presidencial. Hemos encontrado un funcionario que por lo menos no ha acudido de una forma normal, ¿no? Y existen muchos indicios que sirven para que se investigue. Que el señor Yang tiene que esclarecerlos, los tiene que hacer en la Fiscalía y en el Congreso. Porque no es un privado nada más, es un privado con muchos intereses y podríamos entender con una relación con el Estado peruano, ya que tiene empresas que han contratado o que tienen concesiones con el Estado peruano. Entonces, es un potencial conflicto de interés, ¿no? Con mucha más razón, tiene que esclarecer los hechos, acudir a la Fiscalía y acudir al Congreso de la República, sincerar la información, presentarla en este caso para evidenciar, oiga, esas licitaciones son de hace 5 años, 4 años, es de ahora. Tengo entendido que no son de ahora, pero como tú bien mencionas, tiene que ser sometido al escrutinio fiscal y también del Congreso de la República para que se pueda esclarecer con mucha más razón, como bien ¿Por qué no sale a declarar el empresario Xi Guoyang? ¿Por qué no sale a transparentar y a decir, si él lo señala así, yo no ofrecí nada? ¿Por qué no sale a poner una palabra en este momento que se entiende que llenaría un vacío, ¿no? Le agradecemos que usted está acá hablando a nombre del comerciante, el empresario Xi Guoyang, pero ¿por qué él no sale a dar la cara? Estoy convencido de que lo hará. Estoy convencido que lo va a hacer. Tengo entendido que hay algunos acercamientos con esta casa televisiva. Estoy convencido que es una oportunidad clave para que él pueda brindar la información que tiene y se pueda demostrar incluso a nivel reputacional que él no habría cometido nada, por lo menos
delictivo, pero tendrá que verse en los próximos días, como entiendo se va a dar, ¿no? Doctor, entonces, ¿no le hizo ningún pedido, requerimiento acerca de algún proyecto o algo que pueda beneficiarlo sobre otros empresarios al presidente Gerí? Es que la información que yo tengo del señor Yang es que no ha existido ello. Ya está su celular, la evidencia que entiendo está entregando a la Fiscalía. Pero en el caso supuesto que a mí me hubiera mentido, evidentemente tendría que ser la primera persona que tendría que denunciar ello y renunciar. ¿Usted le cree al momento? Evidentemente, pues, ¿no? Si viene una persona y confía en ti, un abogado, un médico, tienes que decirle la verdad, ¿no? Entonces, en el caso en concreto, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde entregar toda la información a la Fiscalía, que investigue, que esclarezca y en función a ello que deslinde responsabilidades. Y si hay responsabilidades, también se tendrán que asumir según el marco de la ley. ¿Y cuál es la verdad que le ha entregado? La es decir, verdad, del Chifa y luego del local que estaba clausurado y fue el presidente Gerí. ¿Fue a comprar caramelos realmente? La versión que tengo es que finalmente esto obedece a este día festivo que se iba a dar, a coadyuvar finalmente con la comunidad china para participar sin pedir nada a cambio, sin recibir ningún tipo de sol ni nada, ningún favor, pero que finalmente se realizó en su establecimiento a pedido en este caso del señor Gerí. Él solicitó, el presidente Gerí solicitó Sí, claro, la a pedido del reunión. señor Gerí. Y en tal sentido, ya pues servirá pues los mecanismos, el celular, todo lo que tenga a su disposición para que se pueda esclarecer y evidenciar si el señor ha cometido algún delito, ¿no? Y en el caso de Santiago. Sí, solo para entender, digamos, Sí. usted ratifica la relación de amistad entre el presidente José Gerí y Xi Guoyang. El doctor de la Cruz decía que eran amigos de años. Bueno, sí, tengo que ratificar el hecho de que es la información que tengo, que son amigos, y eso también lo puede demostrar con sus videos, sus mensajes, con el celular que está poniendo a disposición, toda la información que está poniendo a disposición. Claro, porque sería interesante entender en qué contexto se conocen, ¿no? ¿Cómo se conocen? ¿Quién se acerca a quién? O sea, ¿de dónde el señor Xi Guoyang tiene ese relacionamiento con el congresista José Gerí, hoy En encargado de ese la entonces. presidencia? Vea usted que ese tema tan específico no lo tengo, pero, o sea, ¿cómo llegó a conocer al señor Gerí? Entiendo que ya data de años, entiendo que sí es un consumidor asiduo de este establecimiento, pero justamente cómo llegó o en qué mérito sería mentirle, no quisiera dar una información imprecisa, pero sí pudiera comprometer la entrega. Pero podría estar relacionado con los negocios del señor Yang, con la actividad empresarial del señor Yang. Como también podría darse en el contexto de que es una amistad, ¿no? Pero justamente para ello tiene que investigarse, el señor tiene que entregar la información y finalmente tendrá que ser Fiscalía quien determine. La información objetiva aquí es al día de la siguiente. Tenemos un funcionario que ingresó de una forma equivocada en este establecimiento, sí. ¿Era la forma de hacerlo? No. ¿Corresponde que el Congreso de la República actúe? Claro que sí. ¿Qué congresista puede avalar eso? Más aún cuando se ha hecho un cambio de presidente, que esperábamos justamente otro tipo de funciones. ¿Es ético? Por ejemplo, dejemos el lado legal para que no digan que estamos cometiendo delitos. ¿Es ético? No es ético. ¿Quieren un presidente que haga ese tipo de cosas? Nadie quiere un presidente así. Entonces ya corresponderá que se emitan las acciones que correspondan dentro del foro político y dentro del tema penal tendrá que el señor Gerí decir si es culpable o inocente, según corresponda. Que es lo menos importante, porque en este momento lo que queremos son autoridades probas y correctas y que se ciñan al tema ético, que es lo más importante, ¿no? En este momento sí lo queremos. Doctor, y en esta segunda reunión, en este market, se hablaba mucho de la clausura, de si estaba, bueno, cerrado el establecimiento, qué hacía el presidente al interior. ¿Para qué fue? ¿Con quién hablaba el presidente José Gerí por teléfono? ¿Su representado le ha comentado algo Eso sí le en pregunté. esta cita? A ver. Explíqueme con quién está hablando. Me dijo, no tengo ni la menor idea. Estaba hablando con otra persona, pareciera que fuera un subordinado. No sé si le entendí o no, tal vez un ministro. Creo que me dijo, creo que es un ministro. No lo sé, me dijo, pero no era con nosotros, no era conmigo ni con otra persona. Y sí, le llamó la atención, por eso es que sonrió a raíz de los gestos del señor que estaba molesto con respecto a esta tercera persona, pero que no tiene vinculación con la temática que estaban realizando ellos. ¿Y para qué fue? ¿Lo citó el empresario? ¿El presidente Gerí fue por voluntad propia? Sí, ¿Vio como, la reunión? como les comenté, justamente la pregunta de Santiago fue que era a petición del señor Gerí, justamente por También los- esta segunda reunión a justamente- petición de sí, Gerí. justamente por los avances y de esta conmemoración de este día festivo, si estaban cumpliéndose en este caso con los objetivos de la comunidad china de finalmente estar presente, ¿no? Era en razón a ello, ¿no? A la falta de respuesta con respecto a esos temas. Es decir, la primera cita en el Chifa se acordó unos puntos de ese Día de la Amistad Perú-China Sí. y en el Market se terminó de consolidar los protocolos, ¿Por la qué no logística. faltaba? ¿Por qué no avanzaba? ¿Qué faltaba para poder concluir? Porque era, si no me recuerdo, el 1 de febrero, segundo 2 de febrero creo que era el día, ¿no? Entonces,
ya estaban a puertas de realizar ello, ¿no? Entonces lo que corresponderá acá es identificar, ¿existió algo a cambio o no existió en función a la información que ya tendrá Fiscalía que revisar, celulares y otros, ¿no? Ahora, Cuentas bancarias. doctor, solo para cerrar, ¿cómo está la interna de APP respecto al presidente José Geri? ¿Qué se espera para mañana? Sobre todo se lo digo a la luz del comunicado donde exigen su renuncia, sin mencionar que APP estuvo a favor de que José Geri asumiera la presidencia, ¿no? Pero yo considero que es correcto el comunicado y lógicamente se tiene que evidenciar la intención de APP de eliminar cualquier tipo de posición que pueda dejar en claro que un funcionario no se ciña al principio ético. ¿Y no calcularon eso antes, digamos, de Es que vamos, proponerlo para la presidencia? APP apostó en este caso por un joven profesional que tenía todas las ganas de hacer lo correcto, que estuvo haciendo lo correcto, ¿cómo no? Por lo menos era lo que podíamos evidenciar. Pero lo que no puede, por lo menos, identificar es APP que más adelante alguien pueda hacer algo que no es ético o ilegal. Y dado en este caso ese panorama, corresponde actuar. ¿Y qué es lo que corresponde? Yo considero por lo menos la vacancia. Para mí es evidente. Es más, mira lo que ha hecho el señor Delimpio, lo acaba de poner tu casa televisiva. Me parece correcto porque, vamos, lo conozco al doctor. Yo sé quién es, conozco su trayectoria. Hemos estado acá en otros programas, ¿cómo lo conozco? Pero lamentablemente como funcionario público no está dando la talla. ¿Eso quiere decir que sea un mal profesional o un mal abogado? De ninguna manera. Por eso es que el señor, entiendo, está postulando la carta de renuncia porque podría darse el caso que se le enmiende la plana, se le quite el voto de confianza y a veces es mejor renunciar. Y es lo que corresponde si finalmente los objetivos nos han dado. Y en el caso concreto, antes de la vacancia, lo que correspondería es que el señor Geri renuncie. O sea, minimizar eso está mal. Ese comunicado que salió a las 2 de la mañana, creo que salió, minimizando ese tipo de cosas, está mal. ¿Y quién asume el control del país Bueno, tan poco tiempo para las elecciones? Corresponderá en este caso entendería que es por tema normativo al presidente del Congreso de la República, entendería en este caso en funciones debería ser el señor Rospigliosi, si no mal me equivoco, en el caso en concreto. O sea, ¿no? usted está yendo porque la figura que se le aplica a José Geri sea vacancia y no una moción de censura como congresista. Yo considero que él debería incluso hasta de renunciar. O sea, ¿por qué esperar hasta una vacancia? ¿Por qué vamos a exponer? ¿Y por qué asumiría Rospigliosi? ¿No se tendría que escoger a un nuevo parlamentario? Si la pregunta es quién debería ser en principio en el orden de prelación, considero que es una alternativa de acuerdo a la norma, pero habría que revisarla. O si en este caso correspondería hacer una nueva convocatoria, no lo sé, no quiero pecar de impertinente, pero espero que no vaya por el tema de la vacancia. Pero en el caso concreto, yo, por lo menos como ciudadano, como militante de PP, pero más como ciudadano, considero que el presidente no debe continuar. Es lo correcto. Doctor, solo una Sí, pregunta ¿cómo pequeña no? para terminar. ¿Usted ha tenido algún inconveniente dentro del partido por asumir la defensa ahora del empresario chino porque usted está postulando, de llegar al cargo, dejaría la defensa del empresario porque también podría haber algún conflicto de interés? No he tenido ningún tipo de inconveniente porque APP conoce mi trayectoria jurídica, mis compromisos. Yo no soy en este momento funcionario. Está a puerta. Dios mediante, me dé en este caso el pueblo peruano esta oportunidad, trabajaré, pero en este momento no tengo ningún tipo de impedimento, lo cual no quiere decir que en el momento indicado tendré que dejar la defensa, como bien lo señalas, porque no es correcto, no es ético, no es probo. En este momento vengo a defender como abogado, soy presentado como abogado, a una persona que conozco, una persona que tengo referencias por la defensa en otros casos, y lo que quiero es encaminar finalmente para que haga lo correcto, en este caso, mis colegas que están presentes, como bien lo anunciamos en la mañana. Gracias, doctor Elio Riera, por esta entrevista. El doctor Riera es uno de los abogados que asesora al empresario chino Xi Guoyan. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.